RTVC Noticias, emisión central. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Inicia la era Gustavo Petro Urrego. El presidente de la República juró en ceremonia en la Plaza de Bolívar. Cubrimiento especial de RTVC Noticias. En su discurso, presidente Petro pidió cambiar la política mundial de lucha contra las drogas. Dijo que solo así es posible la paz. Petro dijo que cumplirá con los acuerdos de La Habana y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Llamó a todos los grupos armados a negociar beneficios judiciales a cambio de dejar las armas. El presidente de la República ratificó que habrá reforma tributaria. Anunció también reformas laborales. El mandatario fijó compromisos en su mandato y envió fuerte mensaje contra la corrupción. Dijo que, llegado el caso, ni su familia ni amigos se salvarán del peso de la ley. La hija de quien fuera el máximo comandante del M-19 le impuso la banda presidencial a Gustavo Petro, María José Pizarro Lloro. Pizarro fue asesinado por sicarios en 1990, después de firmar la paz del M-19, la misma guerrilla en la que militó el presidente Gustavo Petro. La primera orden presidencial fue traer la espada de Bolívar a la plaza. El gobierno saliente no había autorizado sacar la espada de la Casa de Nariño. La ceremonia de posesión quedó en pausa hasta que el batallón guardia presidencial no llevara la espada de Bolívar. Presidente del Senado, Roy Barreras, hizo llamado al ELN para que dejen las armas y firmen la paz. Atención, desde la cárcel en Estados Unidos, alias Otoniel le pide al presidente Petro mesa de diálogo y anuncia cese al fuego unilateral. Miles de personas llegaron a la Plaza de Bolívar para presenciar la posesión, ríos humanos en los accesos y una multitud vitoreó al presidente. La ceremonia se siguió en pantallas gigantes y eventos culturales. Les mostramos cómo estuvo la fiesta popular. La prensa de todo el mundo registra la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Les mostramos los titulares más destacados. ¿Qué tal? Buenas noches. Inicia la era Gustavo Petro. El primer mandatario de los colombianos tomó juramento esta tarde en ceremonia en la Plaza de Bolívar. En su primer discurso como mandatario de los colombianos habló de varios temas, quizás los predominantes: paz, lucha, antidrogas y distintos temas sociales. En esta emisión, Daniela y televidentes, pues precisamente por la posesión presidencial, les vamos a mostrar ese primer discurso y vamos también a ver en detalle cómo se desarrolló la ceremonia. Iniciamos con el mensaje de paz del presidente Petro. Que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. Se puede. Cumpliremos el acuerdo de paz. Hubo anuncios importantes en materia económica. El presidente de la República ratificó que habrá reforma tributaria. La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza, de generar riqueza para todos y todas. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia. Pues más adelante les tendremos más detalles de este discurso del presidente Gustavo Petro. Y el mandatario es el primer presidente de izquierda que gobernará Colombia. Su posesión estuvo llena y cargada de simbolismos. José Fernando y televidentes, por ejemplo, la imposición de la banda presidencial que la hizo María José Pizarro, hija del fallecido Carlos Pizarro, máximo comandante del M-19, y le fue entregada también la Paloma de la Paz Total. Sin afán. Tomado de la mano de su esposa Verónica Alcocer y acompañado de sus hijos, Gustavo Petro caminó desde el Palacio de San Carlos hasta la Plaza de Bolívar. Saludó al menos a 30 congresistas que le hicieron calle de honor. Al llegar a la tarima, los asistentes a la ceremonia lo recibieron con ovaciones. Después del himno nacional, el presidente del Congreso, Roy Barreras, tomó el juramento. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución
y las leyes de Colombia. Pero el protocolo se rompió cuando llegó la imposición de la banda presidencial. Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia, esa historia que fue interrumpida por las balas asesinas, pero que gracias a que usted encarnó esa voluntad, hoy retoma el cauce. Estuvo a cargo de la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, máximo comandante del movimiento M-19, quien fue asesinado en 1990. Su atuendo fue un homenaje a las mujeres del Pacífico y a su padre con un sentido mensaje, que la lucha por la paz no nos cueste la vida. Al presidente Gustavo Petro también le fue impuesta la paloma de la paz. La paloma de la paz total. Como nuevo presidente, Gustavo Petro pidió que le trajeran la espada de Bolívar y procedió a tomarle posesión a la vicepresidenta Francia Márquez. La primera orden del nuevo presidente de la República fue que llevaran la espada de Bolívar a la Plaza de Bolívar. Solo cuando este símbolo estuvo ahí en ese lugar, continuó la ceremonia. La espada, a la que se le vio en una urna con una guardia de honor, fue sacada de la casa de Nariño y llevada en andas por 4 soldados y un esquema de seguridad de decenas de hombres de civil, agentes secretos de la Casa Militar. Estos hombres cumplían la que resultó ser la primera orden presidencial de Gustavo Petro. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario. La historia de esta espada que liberó a los pueblos del yugo español también está ligada al nacimiento de una de las guerrillas colombianas, el M-19. Este grupo anunció su existencia primero en crípticos avisos clasificados de prensa, después con un golpe inesperado y espectacular. El primer capítulo de esa tormentosa historia fue la desaparición de la espada de Bolívar. Un comando a cargo de Álvaro Fayad ingresó a la Casa Museo Quinta de Bolívar y robó el arma del Libertador. Eran las 5 de la tarde del 17 de enero de 1974 y donde estaba el sable dejaron un panfleto. La espada, que ya era una leyenda, se convirtió en un mito. El grupo la escondió, la pasó de mano en mano. Se dice que hasta la dejó en la casa de León de Grave en el barrio Santa Fe, en Bogotá, en la zona de bares y prostíbulos. Se supone que el grupo la sacó a Cuba después de la toma a la Embajada de República Dominicana. 17 años cautiva de espada mito hasta el 31 de enero de 1991, cuando ya el M-19 había firmado la paz. Carlos Pizarro y Jaime Bateman habían muerto. Ese día Antonio Navarro Wolf la entregó en una ceremonia en el mismo sitio del que fue raptada. Es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos aquí, en este momento y en este lugar. Quizás para los próximos presidentes y presidentas, cuando se posesionen, se vuelva un hecho permanente, protocolario, simbólico, que los acompañe siempre, que las acompañe siempre la espada libertaria de Bolívar. El deseo del presidente de la República es que los mandatarios que lo sucedan también asuman el mando con la espada de Bolívar al lado. En la Plaza de Bolívar, que fue el escenario principal de la posesión, están Luisa Barberi y John López. Buenas noches para los dos. ¿Y cuál es la situación a esta hora? Bueno, Daniela y televidentes, nosotros continuamos aquí en el epicentro de esta fiesta democrática donde se posesionó Gustavo Petro Urrego como nuevo presidente de los colombianos. Queremos recordar un poco precisamente de cómo se dio todo esto desde las 3 de la tarde, porque muy puntual inició esta ceremonia cuando el presidente Gustavo Petro salió cogido de la mano con su esposa y atrás estaban sus hijos, sus 7 hijos creo que tiene Gustavo Petro, salió con ellos, caminó por toda la calle 10 hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Como lo escuchábamos, también se detuvo a saludar a todos los congresistas que trabajaron con él, que lo apoyaron en su campaña política.
Sí, una vez llegó a la Plaza de Bolívar, pasó el momento que todos estaban esperando aquí y fue cuando se le impusiera la banda presidencial que lo convertía o que lo convirtió ya en nuevo presidente de los colombianos. Allí dos momentos simbólicos. El primero de ellos, cuando el presidente del Congreso, Roy Barreras, llama a la senadora María José Pizarro para que ella también le imponga esta banda presidencial. ¿Por qué? Porque eso tiene un significado muy especial para ellos, y es que María José Pizarro es la hija de Carlos Pizarro, que también fue uno de los dirigentes del movimiento M19, el movimiento guerrillero al que perteneció Gustavo Petro y quien fue asesinado siendo candidato presidencial. Eso por un lado. Luego ya vino el primer mandato de él con su banda presidencial puesta, que fue que le trajeran la espada de Bolívar, Luisa, y eso tiene otro significado especial. ¿Por qué? Porque el mismo Carlos Pizarro en su momento fue el que devolvió la espada de Bolívar en símbolo de paz y reconciliación, Luisa. Bueno, Johnny, televidentes, y una cosa muy importante, la paz. Ese fue como el tema principal y el tema que le dio apertura al discurso de Gustavo Petro, esa primera alocución como presidente de los colombianos. Eso fue lo que dijo el primer mandatario de los colombianos respecto a la paz. Se puede. Cumpliremos el acuerdo de paz. En su primer día, el jefe de Estado invitó a un diálogo social. La sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar. En los diálogos regionales vinculantes convocamos a todas las personas desarmadas para encontrar los caminos del territorio que permitan la convivencia. El primer mandatario hizo además un llamado a los grupos armados. Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera, pero legal, que acabe con el atraso de las regiones. Hay que recalcar que el presidente Gustavo Petro, en su discurso de posesión, afirmó que una de las causas del conflicto es el tráfico de drogas, política que según él fracasó y que debe cambiar. La necesidad de una reforma tributaria, la transición energética, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático fueron los temas económicos y sociales del discurso del presidente Petro. La reforma tributaria es prioritaria para el gobierno Petro. En su discurso, el presidente recordó que el objetivo principal será que quienes más ganen paguen más impuestos. La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza, de generar riqueza para todos y todas. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia. La idea del presidente es que este mismo lunes sea radicada ante el Congreso de la República para que el mayor recaudo de impuestos sea distribuido a los más pobres. La solidaridad está en el impuesto que paga el que puede pagarlo y en el gasto del Estado que va a quienes lo necesitan. La producción agrícola nacional será otro pilar económico. Colombia es un país que debe y puede gozar de soberanía alimentaria para lograr que el hambre sea cero. Una misión del Estado, con todo el sector privado que quiera unirse, debe garantizar la plena alimentación sana. De otro lado, afirmó que la equidad de género será primordial en su gobierno. Que la igualdad de género sea posible. No podemos seguir permitiendo que las mujeres tengan menos oportunidades laborales y que ganen menos que los hombres. Para frenar el cambio climático, Petro hizo un llamado al Fondo Monetario Internacional. Si el FMI ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática, tendremos una nueva economía próspera y una nueva vida para la humanidad. El nuevo presidente de los colombianos también pidió mayor cooperación entre los gobiernos de Latinoamérica para afrontar este cambio climático.
7:13 de la noche vemos al presidente, a la vicepresidenta también y a la primera dama saludando a los miembros de la Iglesia Católica. También reciben a diferentes delegaciones internacionales. Son 23 embajadores, 21 organismos internacionales, 5 ministros de Relaciones Exteriores y también 10 jefes de Estado que seguramente ya pasaron aquí a saludar al primer mandatario de los colombianos. Y también al ministro de Relaciones Exteriores, como lo veíamos en la imagen, Álvaro Leiva. El canciller Álvaro Leiva también está saludando a las delegaciones internacionales. Esto es lo que ocurre a esta hora, las 7:13 de la noche en el Palacio de Nariño. Aquí están los delegados de Malta que saludan también al nuevo presidente de la República de Colombia. Seguimos atentos entonces a la llegada de las diferentes, al saludo de las diferentes delegaciones, al presidente, vicepresidenta y también a su comitiva. Vamos a seguir con más noticias. En su alocución, Gustavo Petro enumeró los retos y desafíos más importantes que tendrá durante los próximos 4 años. Así resumió Gustavo Petro lo que afrontará entre 2022 y 2026. Paz. Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca, vamos a cumplir el acuerdo de paz. Política de cuidado. Cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. Igualdad de género. Gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Con nuestra vicepresidenta y ministra Francia Márquez vamos a trabajar para que el género no determine cuánto ganas ni cómo vives. Gran acuerdo nacional. Dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. Este será un gobierno de puertas abiertas. Trabajo en las regiones. No se gobierna a distancia, alejado del pueblo y desconectado de sus realidades. Seguridad. Defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Lucha anticorrupción. Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva a hacer. Medio ambiente. Y por eso no voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Economía. Desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Cumplimiento de la Constitución. Cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución. Francia Márquez es la nueva vicepresidente de Colombia. La lideresa social juró ante el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, respetar la Constitución del país. El nuevo mandatario fue el encargado de tomar el juramento de la vicepresidenta. Juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. La sucesora de Marta Lucía Ramírez juró defender la Constitución. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. Luego del protocolo, con un abrazo, el presidente y la vicepresidenta sellaron el compromiso que tienen con los colombianos durante los próximos 4 años. En el Parque de los Periodistas, en el centro de la capital, cientos de bogotanos vieron la posesión. Y allá está Stephanie Valencia. Stephanie, buenas noches. Cuéntenos detalles de esa celebración y también qué está ocurriendo en el parque a esta hora. Daniela, muy buenas noches. Pues mire, una alegre percusión de batucada retumba a esta hora desde el centro de Bogotá. Les vamos a mostrar la fiesta que se vive a esta hora en la capital del país, porque continúa la celebración aquí en el Parque de los Periodistas.
ingresaron a las 9 en punto de la mañana a la Plaza de Bolívar los asistentes generales a la ceremonia. Indígenas, campesinos, comunidades afro y LGBTI protagonizaron el ingreso masivo a la ceremonia, con banderas de Colombia, sombreros volteados, carteles, camisetas de Colombia y hasta esculturas con los rostros de Gustavo Petro y Francia Márquez. La escultura caucana, Popayán, precisamente Carnaval de Povenza también. Entonces aportamos con esto para que la gente también sintiera más cercanía con el presidente, porque a veces mucha gente no conocía el proceso del presidente. Entonces les contamos qué había hecho Petro, qué había hecho Francia. Es un sueño, una ilusión, una esperanza. Este es el sueño de hace míos 48 años. ¿Qué quiere usted mostrarle a la gente o que la gente vea a través de esta escultura? Que nosotros somos pueblos y que hoy está ganando el pueblo. Desde distintas partes del país viajaron para ver con sus propios ojos la posesión de Gustavo Petro. 2 días de transporte para poder llegar hasta acá, pero con todo el anhelo, con todo el gusto para la posesión de nuestro presidente. Yo vengo de Pasto, somos parte de la historia, de la nueva historia para Colombia. Cada uno de los filtros contó con presentaciones de música típica colombiana y pantallas para ver en tiempo real la ceremonia. Pues bien, este fue básicamente el resumen de lo que ha sido la jornada desde el punto de vista cultural, que ha sido, digamos, lo de mostrar el día de hoy, una fiesta total que se ha vivido en la capital del país, y aún siendo las 7:20 de la noche, los jóvenes siguen celebrando la llegada de Gustavo Petro a la presidencia aquí, a esta hora desde el Parque de los Periodistas. Al menos 1000 personas que se encuentran reunidas a esta hora con esta batucada que hoy retumba en las calles de Bogotá en celebración a la posesión de Gustavo Petro. Hemos visto gaiteros de San Jacinto, hemos visto diferentes actos culturales y artísticos de diferentes regiones del país, no solamente acá en Bogotá, sino de aquellos que viajaron desde otras ciudades para mostrar su talento y su arte aquí en Bogotá, en provecho y por supuesto a propósito de la posesión de Gustavo Petro. Yo me despido con esta fiesta desde el centro de Bogotá. Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. 55 actos culturales que continúan con los músicos callejeros en esta zona de la capital del país. La mayoría, vemos, son jóvenes celebrando la llegada del nuevo presidente Gustavo Petro al Palacio de Nariño. Y en otro punto de la capital del país se encuentra nuestro compañero Edwin Súa. ¿Qué ocurre ahí, Edwin? Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Mire, esto se convirtió prácticamente en una fiesta nacional. La gente que ha estado acá desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, está la gente acá siguiendo la transmisión, por supuesto, de Señal Colombia. ¿Qué le quieren pedir directamente al presidente? Ustedes que son tan seguidores del presidente, o bueno, están diciendo... Queremos pedirle a nuestro presidente, a nuestros presidentes, que siga luchando contra la corrupción que tiene este país sumergido y por nuestro sueño, que es este, nuestro sueño, nuestro sueño, nuestro sueño. Pero digamos, ¿hay alguna particularidad del nuevo presidente que el hombre dice, vamos a seguir trabajando? Miren, el pueblo está berraco, realmente, miren, nuestro presidente representa la justicia social, nuestro presidente representa la justicia de tantas poblaciones, tantas edades, tantos momentos. ¿Qué le faltó en el discurso? ¿Qué le faltó en el discurso? En el discurso le faltó la justicia social, a nombre de que necesitamos que figuras públicas paguen por lo que hicieron, que paguen es lo que tiene que ver esta tarde, noche ya, y lo que tiene que ver en la fiesta acá en la Plaza de las Nieves. Se ve, es una fiesta prácticamente total, lo que está en acompañamiento de la policía y la gente que está aquí. Vamos a dejarlos con las imágenes de lo que está pasando a esta hora
aquí en el... Gracias, Edwin. Y esta ronda la terminamos en la Plaza de Bolívar. Allí ya apagaron las luces, compañeros, ¿o en qué andan? Johnny Luis, adelante. Bueno, pues aquí en la Plaza de Bolívar, Daniela, Luisa, televidentes, pues ya de a poco la gente comienza a retirarse, muy seguramente a continuar esta fiesta democrática en las diferentes plazas que habían ubicadas acá en los alrededores de la Plaza de Bolívar. Pero una vez se terminó ya todo el acto protocolario, tanto aquí en la Plaza de Bolívar como en la Casa de Nariño, bueno, se apagaron las pantallas y de inmediato los asistentes comenzaron a abandonar el lugar. Sí, aquí las personas, inmediatamente ya Gustavo Petro, presidente de los colombianos, se dirigió a la Casa de Nariño, allá tuvo todo este recibimiento por parte de la cúpula militar, también donde se entonó de nuevo el himno nacional. Vimos también esas imágenes donde el expresidente Iván Duque salió de la Casa de Nariño con su familia, con su esposa, con algunos miembros de su gabinete, y ya le dieron ingreso a Gustavo Petro como nuevo inquilino. Entonces acá las personas en la Plaza de Bolívar empezaron a irse, a seguir, como usted lo menciona, esa fiesta en las diferentes tarimas, en los diferentes escenarios culturales que están dispuestos alrededor de la Plaza de Bolívar. De hecho, hablábamos hace poco aquí fuera de cámaras y de micrófonos con algunos de los asistentes al lugar que todavía permanecen acá. Nos decían que llegaron aquí incluso a las 8 de la mañana para poder tener un buen puesto, para poder ubicarse de una buena forma y ver cada detalle de lo que pasaba. Y así estuvieron hasta las 5:30, 6 de la tarde, donde ya se apagaron finalmente las pantallas acá en la Plaza de Bolívar y se van contentos. Estuvieron todo el día de pie, estuvieron aquí al sol, aguantando un poco el sol y esos cambios que hay en el clima bogotano, pero se fueron felices, se fueron contentos, dicen ellos, porque para ellos fue una victoria lo que ocurrió hoy aquí en la Plaza de Bolívar. Sí, nosotros queremos pedir en estos momentos a nuestro camarógrafo para que le muestre a los televidentes cuál es el ambiente que se está viviendo en estos momentos aquí en la Plaza de Bolívar. Vemos que, por ejemplo, recicladores están ya recogiendo la basura, porque muchas botellas de agua, por supuesto, están después del sol tan picante que hizo en esta tarde bogotana para la posesión de Gustavo Petro como presidente de los colombianos. Claro, las personas ya se fueron, pero continúa la fuerza pública acá pendiente de garantizar la seguridad de las personas que todavía permanecen acá un poco en la Plaza de Bolívar. Y como usted lo decía, otra de las cosas es que la plaza va a quedar limpia, como inició hoy en la jornada de esta ceremonia de transmisión de mando presidencial, y pues ya prácticamente todos empezaron a irse en la tarima o en la zona VIP. Ya no hay prácticamente nadie. Los invitados especiales, algunos de ellos en este momento en la Casa de Nariño, y otros pues ya partieron a sus hogares. Y el Congreso de la República mañana, que va a ser un escenario, mejor dicho, súper importante para todas las decisiones, proyectos y reformas que se espera que se adelanten de manera inicial y con urgencia en este nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Nosotros regresamos, compañeros, con ustedes a estudios. Esa es la información por el momento desde la Plaza de Bolívar de Bogotá. Luisa, yo muchísimas gracias. Estamos viendo en este momento la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada de Bogotá, que fue testigo hoy de la posesión del nuevo mandatario de los colombianos. Los efectivos de la policía ahí están ya también terminando sus labores, y algunos recicladores pues van a aprovechar para limpiar esta Plaza de Bolívar, que quedó, como nos decía nuestra compañera, repleta de basura. Pues es la situación a esta hora, cuando son las 7:28 de la Plaza de Bolívar. Y en Bogotá y otras ciudades del país hubo actos culturales y pantallas gigantes para ver la transmisión de la posesión del presidente Gustavo Petro. Cerca de 1000 artistas fueron protagonistas de los conciertos previos al evento central en la Plaza de Bolívar. La música fue el hilo conductor del primer capítulo de Una Nueva Historia. Diferentes ritmos hicieron el preámbulo de una posesión que marcó un punto importante. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te grite. Un catalizador compuesto por más de 1000 artistas en decenas de tarimas a nivel nacional. Una mezcla de géneros y generaciones. Colombia empezó a cambiar. Lo bueno ya se viene. Voces y acordes de cada rincón del país. Por aquí hay grandes señales. Por aquí hay grandes señales del tiempo precolombino. Un estímulo que aceleró el corazón de muchos y que fue imposible ignorar.
el que las mayorías se pudieron reunir, se pudieron fundir en todo el país, la sensibilidad dejó conocer más de los que con su ritmo llevan un mensaje de paz por el mundo. Fue el día para que las voces de todos se sincronizaran con un mensaje que por décadas no encontró afinación. Porque amamos la vida, le cantamos a la tierra, mientras yo voy cultivando, señora, quiero que llueva. Fue la música que conocemos la que sirvió para ver una nueva imagen del himno. Para que la primera orden del presidente se cumpliera. Vamos a hacer un receso de 10 minutos porque viene hacia acá la espada de Bolívar. Mientras tanto, la orquesta sinfónica. Una jornada inolvidable que unió al país y cuyas primeras notas ilusionan con una sinfonía que al final todos podamos disfrutar. Veíamos las imágenes, algunas de las imágenes del día, y en Zipaquirá un grupo de amigos cercanos del presidente Gustavo Petro acompañó la posesión del presidente y no perdieron detalle de la transmisión del sistema de medios públicos. Carlos Brandt los acompañó. Nos venimos a Zipaquirá porque aquí muchos de los mayores amigos, los más entrañables conocidos del presidente Gustavo Petro están celebrando. Acá desde Zipaquirá, mirando la posesión de Gustavo Petro como presidente, zipaquireño, amigo nuestro desde muchos años antes. Y es que en Zipaquirá se formó Gustavo Petro, por eso aquí no hay filas, no hay congestiones, solo amigos, comida y un poco de licor. Gustavo Petro nos cuenta la historia de él, de Zipaquirá, de las luchas y tantos años luchando y sufriendo para llegar a hoy, que es el inicio de la victoria del pueblo colombiano. En Zipaquirá hay un barrio llamado Bolívar 83, fundado por Gustavo Petro. Ay, eso fue lindo. Eso fue lindo porque nosotros llegamos y pues hubo marchas, hicimos huelga de hambre en la calle, allí en el parque principal. Es por ese barrio, por la labor como personero y concejal de Zipaquirá o por su labor como estudiante en el Colegio La Salle, que Gustavo Petro tiene siempre un lugar en Zipaquirá. Y el presidente del Congreso, Roy Barreras, fue el primero en dar un discurso en medio de la posesión de Gustavo Petro y la vicepresidencia Francia Márquez. Habló de paz, del ELN, de narcotráfico y de las tragedias que ha vivido Colombia en los últimos años. Las palabras que leyó Barreras fueron redactadas hoy a la 1 de la mañana, según lo indicó en su cuenta de Twitter. Así que aquí estoy, escribiendo a la 1 de la mañana lo que oirán mañana. Si queda mal es por el trasnocho. En su discurso le exigió al ELN un cese al fuego. Venimos a decirle al ELN, dejen las armas. El triunfo de Gustavo Petro es la prueba de que la violencia política no tiene ninguna justificación. Condenó los falsos positivos y las tragedias que ha sufrido Colombia generadas por la violencia. Dijo además que el reto es convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. En un sábado como ayer, 119 seres humanos refugiados en una iglesia fallecieron tras el estallido de una bomba en un combate entre guerrilla y paramilitares. Es la herida de Bojayá, que es una herida en el corazón de Colombia. También les envió un mensaje a los narcotraficantes. Les decimos en aras de una paz total, dejen de matar. No habrá ánimo en el Congreso para avanzar en nuevas formas de sometimiento a la justicia si siguen asesinando líderes sociales, ambientales y policiales. Habló de las reformas que adelantará Gustavo Petro, creadas, según Barreras, para garantizar la institucionalidad y el cambio. Al finalizar su discurso, se comprometió a garantizar los derechos de cada colombiano a través de la ley y las nuevas reformas.
Dame la mano, mi hermano. Ese fue el eslogan del concierto en la frontera colombo-venezolana con el que fue animada la posesión del presidente Gustavo Petro. Los asistentes, emocionados por el suceso, dijeron que la expectativa por el restablecimiento de las relaciones es grande. Laura Rojas, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotros continuamos en Cúcuta, norte de Santander, porque acompañamos a colombianos y venezolanos que cruzaron la frontera en el puente Simón Bolívar. Ellos consideran y están felices por la reapertura económica. En la mañana llegaron al puente Simón Bolívar para cruzar al estado precisamente de Venezuela y escuchar la posesión del nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro, que también ha anunciado hace pocas semanas la reapertura económica. Los ciudadanos aseguraron que se sienten felices no solamente porque va a reducir los niveles de desempleo en ambos países, sino que además habrá un intercambio cultural. Así se vivió la jornada desde las 9 de la mañana. Pienso que hemos perdido mucho tiempo y que esperamos que en el nuevo gobierno del doctor Gustavo Petro se reactive esta economía. Bajo esta consigna, venezolanos y colombianos celebraron la posesión del presidente Gustavo Petro. Se vuelve a ver como hace 15, 20 años atrás, donde había un tráfico vehicular, donde había flujo de personas por los puentes. En San Antonio del Táchira, territorio venezolano, 20 artistas se dieron cita para amenizar la posesión. Mi pensado siempre ha sido proyectar una orquesta sinfónica binacional. Debemos de buscar la manera de unirnos culturalmente y poder seguir manteniendo esta transculturización que ha tenido Colombia con Venezuela. La celebración en Cúcuta comenzó a las 9 de la mañana y terminó con las últimas frases del discurso del presidente Petro. El presidente de los venezolanos, Nicolás Maduro, estuvo muy pendiente del discurso de Gustavo Petro y en su cuenta de Twitter manifestó, abro comillas, tiendo mi mano al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y el amor. Aprovechemos esta segunda oportunidad que menciona el nuevo presidente de Colombia por el bien de la felicidad y la paz. Felicidades, cierro comillas. Laura Rojas, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Laura, muchísimas gracias. Conectados 24/7. Y la prensa internacional cubrió la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y destacó la histórica jornada para el país que por primera vez tiene como mandatario a un líder de izquierda. La histórica jornada que vivió el país este 7 de agosto fue reseñada y titulada en los principales diarios del mundo. El país de España, el más importante en lengua castellana, destacó que por primera vez en 200 años de vida independiente, un presidente de izquierda asume la presidencia de la República. Y tituló así: Gustavo Petro, hoy empieza la Colombia de lo posible. BBC Mundo hizo un análisis de los 3 hitos que hacen que la llegada al poder de Petro sea histórica y que las expectativas sean tan altas. 1, que sea el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. 2, que sea el primer exguerrillero en el poder. Y 3, que sea el primer gobierno que representa la diversidad de Colombia. El diario The Washington Post en Estados Unidos tituló así: Ex rebelde jura como presidente de Colombia y en un giro histórico. Y destacó que el nuevo presidente de los colombianos haya prometido en su discurso luchar contra la desigualdad y anunciar un punto de inflexión en la historia del país, que ha estado perseguido por una larga guerra entre el gobierno y los grupos al margen de la ley. El diario El Clarín de Argentina destacó la paloma de la paz y la espada de Bolívar, entre los gestos de fuerte peso simbólico de la toma de posesión, y tituló lo siguiente: Asumió Gustavo Petro, es el primer presidente de izquierda de Colombia. El diario El Universal de México resaltó que Petro significará un cambio de rumbo, pues reemplazará en el poder al conservador Iván Duque, uno de sus opositores, y tituló lo siguiente: Gustavo Petro asume como primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Así tituló el diario La Tercera de Chile. Gustavo Petro asume la presidencia de Colombia con retos sociales y económicos. El periódico chileno resaltó que la primera acción del gobierno de Gustavo Petro será implementar un plan para reducir el hambre en el país. José Fernando, hagamos un repaso entonces por quiénes son los miembros del gabinete del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Vamos a verlos aquí en pantalla. ¿Cuáles son los nuevos miembros de este gabinete? En primer lugar tenemos a Álvaro Leiva, ministro de Relaciones Exteriores. También está José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. Iván Velázquez, ministro de Defensa. Cecilia López, de Agricultura.
Carolina Corcho, ministra de Salud. Alejandro Gaviria será el ministro de Educación. Susana Muhammad, Ambiente. Patricia Ariza, de Cultura. También tenemos a Francia Márquez, la vicepresidenta en el Ministerio de la Igualdad y la Mujer. Un ministerio que está por crearse. Alfonso Prada, Ministerio del Interior. Gloria Ramírez en el de Trabajo. Irene Vélez será la ministra de Minas y Energía. María Isabel Urrutia es la ministra de Deporte. Germán Umaña, de Comercio. Catalina Velasco, la ministra de Vivienda. Mary Gutiérrez, ministra TIC. Guillermo Reyes, ministro del Transporte. Néstor Osuna es el ministro de Justicia y, como ya les comentamos, falta que designen en la cartera de Ciencia a su ministro. Estamos pendientes entonces de ese nombramiento y mientras tanto vamos a hacer un perfil de quién es Gustavo Petro, el nuevo presidente de los colombianos. Y es que la llegada de Gustavo Petro Urrego a la Casa de Nariño significa un giro a la izquierda de la política colombiana. Por primera vez en nuestra historia, José Fernando y televidentes, republicana. El presidente Petro nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, en 1960 y se crió en Zipaquirá, Cundinamarca, donde ya vimos. Allí en el municipio cerca a Bogotá inició su historia en la vida pública. Fue además diputado y luego militante de la guerrilla del M-19, lo que le valió una detención y torturas en una guarnición militar. Se exilió y se convirtió también en economista. Luego fue uno de los símbolos del Congreso, alcalde de Bogotá y que también asume la presidencia de la República en este momento. Este es el perfil del nuevo mandatario de los colombianos. Los colombianos no tenemos en nuestros genes la violencia. Cambiaremos la historia porque abriremos las sendas para que podamos convivir en paz. El lugar de su nacimiento se ha convertido en misterio y obsesión a la vez. El dato es clave, porque que Gustavo Petro llegue a la presidencia significa que a nivel mundial el titular será el del viraje de Colombia a la izquierda por primera vez desde que escribe su historia republicana. Y de ahí que saber dónde nació y el resto de los folios de su hoja de vida inquiete a las redacciones que escribirán al respecto. Porque Gustavo Petro jamás ha pasado inadvertido para Colombia. Están asustados. O al menos ese ha sido su cometido. Derrocaremos el régimen de corrupción. El Movimiento 19 de Abril M19 es una organización. El rótulo que le pesa y persigue lo moldeó con apenas 21 años, el momento en que coincide el inicio de su vida política como personero de la Zipaquirá en la que creció y el paso por una guerrilla urbana que partió la historia del país andino. El asalto comenzó a las 11:40 de la mañana. Los guerrilleros entraron a las oficinas del primer piso y ordenaron a sus ocupantes tirarse al piso. La espada de Bolívar será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia. Pero este antecedente y sus consecuencias como año y medio de prisión y firmar la paz con el gobierno en 1990 perfiló el personaje que es hoy. La paz la hace la sociedad colombiana, no lo hacen los que están en guerra. Personaje que es una mezcla de muchas cosas. Veía Superman, Batman y Flash y no sé qué. En esos cómics siempre había como la idea de la justicia, que se me fue quedando en la cabeza. La justicia, el justiciero. Desde donde se hacen las leyes, encontró el megáfono ideal para canalizar su postura crítica con los gobiernos de turno. Por eso Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y uno de los más corruptos del mundo. Ese no pasar inadvertido se le volvió costumbre allí. Se exilió en Bélgica y a este hemiciclo volvió antes del inicio del milenio. Lo que pasa es que las opciones diferentes o pisan callos o rompen dogmas. Pero la Bogotá fría, que a su vez da una calidez que ningún rincón de Colombia tiene, diversa culturalmente, pacífica y verde, le concedió gerenciarla en un periodo del que consenso no hay, si su alcaldía funcionó o no. El tornillo de una tapahuecos y las basuras, su talón de Aquiles. La operación de aseo en la ciudad de Bogotá se hace con cero corrupción. Hacia
adelante, un cambio constructivo. Petro se reitera en que lo asocien a eso que lo mueve desde niño. El otro camino. El de antes. Es pensar la paz no como el escenario del protagonismo de los que tienen armas. El de ahora. La idea revolucionaria es romper la rutina, ser inesperado, diría yo. El de siempre. A entendernos, a dialogar. Este es Petro. El que muy a su manera se obstinó en que su nombre sea 1000 veces nombrado en la esquina norte del Cono Sur. Ese es entonces el perfil del nuevo presidente de Colombia y en esta información especial preparamos también el perfil de Francia Márquez, la vicepresidenta de la República. Es la primera mujer afro que llega a este cargo, es caucana, abogada, líder social y ambiental reconocida en el mundo desde sus 15 años. Su origen es humilde, trabajó como minera y también empleada doméstica y hoy su historia es ejemplar. Este es el efecto Francia Márquez. Mi querida Colombia, nuestro tiempo de vivir sabroso es ahora. Y es que esta líder comprendió cómo su historia de vida coincide con la de muchos colombianos y de ahí su inquietud por hacer política. Bienvenida, Francia. Bienvenida. Pues lo que esperamos de Francia es que siga así, que siga con su humildad, que siga tejiendo con la gente desde acá, desde los territorios, como ella dice que con los nadie. 785.000 votos la ubicaron como la tercera precandidata presidencial más votada, convirtiéndola en sorpresa en unas elecciones determinantes para el país. Los nadies, los que no se nos reconocen nuestra humanidad, a los que no se nos reconocen los derechos en este país, nos ponemos de pie para cambiar la historia. Ella, la que viene de Suárez, Cauca. Es la misma que desde esta ribera en la vereda La Toma dio los primeros discursos como adolescente, la semilla de lo que es hoy, una novedad en política de realidades que de nuevas poco tiene. Nosotros denunciamos que 20 años atrás se construyó la salvajina. Su nombre, el de una nación lejana, y sus reivindicaciones africanas son ingredientes de lo que es Francia, la mujer, la afro. Porque Francia, agricultora, minera, madre cabeza de familia. Soy activista social, trabajé en la mina tradicional, sembré la tierra, fui empleada del servicio doméstico. Con dificultades, logré estudiar y prepararme como abogada para defender a mi comunidad. Y ha sido una mujer rebelde, pero rebelde para la ayuda, para ayudarnos a nosotros. Quisiera ser sincera, señor presidente. Y es polifonía. Es voz de la raíz. Que viva Colombia, que viva mi gente. Y es voz del agua, la que brota para todos, y eso, defender la universalidad de este líquido cristalino, la volvió mundial. Ustedes pueden quedarse tranquilos y pensar que nada está sucediendo mientras el planeta, la casa común, se destruye. Pero el equivalente al Nobel medioambiental suficiente no fue para evitar que granadas y ráfagas de fusil intentaran extinguirla. Nosotros no tenemos armas, pero sí tenemos una voz para seguir defendiendo el futuro de un país, para seguir defendiendo el futuro de la humanidad. Paso a paso, esta mujer que ha vivenciado lo que muchas colombianas va consiguiendo tornar el silencio en euforia en su camino a ser la primera vicepresidenta afro de Colombia. Y en otras noticias de este 7 de agosto, hoy desde la cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, alias Otoniel envió una carta con firma y huella a la que RTVC Noticias tuvo acceso. En el texto dirigido al nuevo presidente alias Otoniel dice que el Clan del Golfo está dispuesto a dejar las armas. Juan Carlos Giraldo, buenas noches.
Hola José, televidentes, muy buenas noches. Pues el máximo comandante del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia también envió esta carta al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. En ella señala que el Clan del Golfo está ya listo para iniciar una negociación, un proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Esta es la carta firmada por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y máximo cabecilla del Clan del Golfo. En la comunicación señala que ha dado la orden de hacer un cese unilateral al fuego. En mi condición de prisionero en los Estados Unidos y comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quiero reiterar mi compromiso sincero de contribuir con la verdad y a construir esa paz total que requiere Colombia. Demando el perdón de la sociedad colombiana por la desgracia y el dolor infligido a cientos de víctimas en este largo conflicto armado. Incluso Otoniel hace un llamado al presidente para que abra un proceso de negociación con ese grupo criminal. Desde el año 2014 hemos hecho esfuerzos enormes ante el Estado colombiano para que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia puedan ser escuchadas por el gobierno y puedan sentarse a negociar un proceso de acogimiento a la justicia que permita desactivar los factores violentos que producen las economías ilícitas e ilegales. En la misma carta se lee que ha dado la orden de frenar todos los hechos de violencia contra las fuerzas públicas y militares. Y tenemos más noticias del día. No cesa la violencia en el Cauca. En zona rural del municipio del Tambo sucedió otra masacre. 3 jóvenes fueron asesinados. El informe es de Ferney Meneses, periodista de la Radio Nacional. Del Tambo, Luis Fernando Vergara, confirmó que el hecho se presentó en la madrugada de hoy domingo en la vereda del Guayabo, corregimiento de Uribe, a 1 hora de la cabecera municipal, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados preguntando por 3 personas. Se encontraron haciendo una fiesta, llegaron, lo sacaron y fueron asesinados 3 jóvenes, aunque pues en esa zona pues obviamente los que tienen mayor incidencia o control son las disidencias de las FARC. Por su parte, el defensor del pueblo en el Cauca, Daniel Molano, indicó que se investiga si las víctimas son menores de edad. La Defensoría del Pueblo, como siempre, siguiendo instrucciones de nuestro Defensor Nacional, hace un llamado a todos los actores armados para que respeten la vida, para que respeten el derecho internacional humanitario. Con este hecho ya son 3 masacres que se presentan en menos de una semana en el departamento del Cauca. Es de recordar que el pasado 1 de agosto, en zona rural de Mercaderes, en La Chichería, fueron acribillados 3 hombres. Y ayer, en la vereda San Rafael de Morales, fueron asesinadas 2 mujeres y 2 hombres más. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 7:51 minutos de la noche. A esta hora ya vamos a completar cerca de 8 horas, Dariela, ¿no? Ininterrumpidas de esta transmisión en vivo y en directo, de esta posesión cargada de símbolos, de cultura, pero sobre todo donde los ciudadanos han sido protagonistas, y por eso queremos invitarlos a ver las mejores imágenes, los mejores momentos de esta posesión del 7 de agosto. Sí, vamos a ver entonces las imágenes y vamos a recapitular un poco lo que sucedió hoy, ahí saliendo del Palacio de San Carlos hacia la Plaza de Bolívar, Gustavo Petro, presidente de Colombia, al lado de la primera dama y con su familia. Al lado y lado las silletas de la Feria de las Flores de Medellín, caminaba con sus hijos y rompiendo el protocolo, saludando a todas las personas que estaban apostadas ahí al lado, al frente del Colegio San Bartolomé. En camino ya hacia la Plaza de Bolívar, continúa con su desplazamiento, con las personas, mire esa magnitud, esa multitud de colombianos y colombianas que acompañaron hoy al presidente de la República en esta posesión presidencial. Estamos viendo imágenes, realmente, como usted lo dice, multitudinaria la asistencia de los colombianos en la Plaza de Bolívar. Este también es un momento de gran carga simbólica, Daniela. Sí, señor, y es que María José Pizarro le pone la banda presidencial. María José Pizarro es hija del máximo excomandante del M-19, movimiento del cual también hizo parte Gustavo Petro, y el juramento de la vicepresidenta Francia Márquez. Mire, ¿sabe qué he visto en redes sociales para curiosidad? A partir de mañana esos aretes que tiene Francia Márquez van a empezar a circular, se van a empezar a vender de una manera, es del mapa de Colombia. Y ya veía yo en redes sociales muchas mujeres preguntando, y aquí un momento también simbólico, el momento después de que el primer mandatario pues diera la orden de traer esta espada de Bolívar hasta la Plaza de Bolívar,
por parte de la Guardia Presidencial. Ahí la dejaban para él poder comenzar Sí, señor, su discurso. además la primera orden queda como mandatario de los colombianos. Ahí vemos a las delegaciones internacionales, el rey Felipe de España. También volvemos nuevamente a la gente que acompañó esta posesión presidencial con pancartas, con música, con cultura. Sale ya de la Plaza de Bolívar el presidente junto a la primera dama y su familia para entrar a la Casa de Nariño, acompañado por supuesto de la Espada de Bolívar. Ya los honores militares, los diferentes generales de las diferentes cúpulas militares y de policía lo acompañaron en la Plaza de Armas hasta llegar ahí a la puerta donde ya estaba el que es ahora el exmandatario de Colombia, Iván Duque, y la ex primera dama, esperando precisamente por darle la bienvenida al que a partir de hoy será durante los próximos 4 años el presidente de Colombia. Pues ahí vemos ese momento exacto cuando el expresidente de Colombia, Iván Duque, y la ex primera dama se despiden y reciben también a los nuevos, le dan la bienvenida a los nuevos habitantes de la Casa de Nariño. Y ahí saludan al personal que trabajará con ellos durante estos 4 años. Y vamos a ver imágenes en vivo. En este momento el presidente Gustavo Petro junto a la primera dama habla con uno de los miembros de la delegación internacional. Verónica Alcocer también se encuentra aquí acompañando al presidente de los colombianos. 7:55 minutos de la noche. La jornada para el presidente de la República comenzó bastante temprano y seguramente con tantos invitados internacionales terminará bien tarde. Y seguirá, quizás ni siquiera termine, José Fernando, porque como lo escuchamos en el discurso que le dio a su gabinete, pues hay mucho trabajo por hacer. Miles de personas acompañaron la posesión del nuevo presidente. Fue un evento emotivo con muchos momentos simbólicos. El programa se vio precisamente interrumpido 20 minutos por la petición del presidente Petro de llevar la Espada de Bolívar antes de leer su discurso. Veamos otras curiosidades de la transmisión de mando. Un minuto después de las 3 de la tarde, Gustavo Petro emprendió el camino hacia sus próximos 4 años. Fue junto a su esposa, de impecable blanco, y sus 5 hijos el desfile hacia la Plaza de Bolívar en el domingo soleado. Ante el júbilo del pueblo que invitó, trató de saludarlos a todos, luego de los 12 minutos hasta la tarima. Con el himno, los ánimos se avivaron en la multitud. El momento más esperado. Cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Contó con un hecho simbólico. Senadora María José Pizarro. La hija de Carlos Pizarro, su compañero en el M19, le impuso la banda presidencial. Y enseguida, de manos de Roy, el símbolo de la nueva paz. La paloma de la paz total. La primera mención en público volvió a llenar de orgullo a su pueblo. Doctor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República. Su figura seguía entre ellos. En otro momento inesperado, su primera orden como presidente hizo acomodar el programa 20 minutos. Vamos a hacer un receso de 10 minutos porque viene hacia acá la Espada de Bolívar. Mientras llegaba la Espada de Bolívar, y con todos, o muchos de los que quiso tener entre sus invitados. Señores expresidentes de la República y exprimeras damas de la nación, presentes o ausentes. La lista incluyó a presidentes, delegados, primeros ministros, altos funcionarios y los nadie que quedaron en el corazón después de la campaña. Su esposa Iván de Jesús Londoño, silletero de Flores, de Santa Elena, Antioquia. Su primer discurso incluyó a quienes están entre las montañas y los mares. En el departamento del Chocó. Mientras el viento intentaba revolver su pelo, después de 57 minutos terminaron sus primeras palabras como presidente. Gracias. Cerca de 15 minutos después y en un desfile por una calle de honor, otra imagen para el recuerdo. Gustavo Petro, entre los altos mandos militares, recibió los primeros honores de las Fuerzas Armadas. Y a las 5:40 de la tarde, mientras unos hacían su salida,
Una, casi en falso, como la ex jefe del gabinete María Paula Correa. La nueva familia daba sus primeros pasos en la nueva casa. Allí, la mirada vigilante del otro protagonista del día esperó a su nuevo sucesor, quien 203 años después toma el rumbo de esta patria. Pues con nuevo presidente terminamos esta transmisión, casi 8 horas de transmisión ininterrumpida, llevándole a todos ustedes los nuevos detalles de lo que será el próximo presidente de la República, el nuevo habitante de la Casa de Nariño. Queremos agradecer a todo el equipo técnico, al equipo de producción que nos ha acompañado en esta transmisión que llevamos minuto a minuto. 8 horas exactas, José Fernando. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada. El nuevo presidente de Colombia es Gustavo Petro Urrego, la nueva vicepresidenta Francia Márquez. Gracias por conectarse siempre con nosotros y que tengan una feliz noche. Y lo que se viene son noticias, así que pendientes esta semana de RTVC Noticias, porque a partir de ahora todos los días tendremos el seguimiento, el desarrollo de esta noticia que comienza hoy, nuevo presidente de la República. Que tengan una feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.